Bien, con el tema correspondiente que nos ha tocado en el grupo, unidad de albañilería. Introducción. En este presente trabajo que nos ha denomina la unidad de albañilería, conocido como ladrillo, adobe, bloques de concreto, es el componente más básico para la construcción de la albañilería. Actualmente tenemos variedad de estos, por lo que se ve la necesidad de establecer clasificaciones de acuerdo a sus principales propiedades, muy importantes en el proceso constructivo de la edificación, muros portantes y no portantes, los tabiques, pavimentaciones, entre otros. Conjuntamente con las normas de la NTP, la Reglamento Nacional de Edificaciones con la norma E070 con propiedades, características de los materiales, refractarios, fichas técnicas, materia prima, visita de procesos de fabricación industrial y artesanal, tipos y clasificaciones y calidad de la unidad de albañilería, sus dimensiones. Objetivos. Como objetivos generales tenemos conocer los tipos de ladrillos y diferenciar qué tipo de ladrillo se debe utilizar en la construcción. Generar y dar a conocer los usos de estos materiales de construcción en las construcciones y las consecuencias de su mal uso. Como objetivos específicos tenemos conocer el uso de estas piezas en la construcción, informar el material con el que fueron elaborados y su proceso de elaboración, dar a conocer las consecuencias de su mala utilización o empleo de estos materiales, dar a conocer algunos materiales que se emplean y las consecuencias que estos pueden sufrir. Unidades de albañilería. Según la norma E070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, albañilería, las unidades de albañilería son los ladrillos o bloques que fueron elaborados con arcilla, silicio, cal o concreto y pueden ser fabricadas de manera artesanal o industrial. Las unidades de albañilería de concreto para su uso tendrán un plazo mínimo de 28 días antes de su utilización. Siguiente diapositiva. Clasificación de las unidades de albañilería. Unidad de albañilería sólida. Albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tienen un área igual o mayor que el 70% del área bruta en el mismo plano. Albañilería hueca, sección transversal en cuyo plano paralelo a la superficie es menor que el 70% del área bruta en el mismo plano. Siguiente. Albañilería alveolar, unidad de albañilería sólida o hueca con alvéolos de tamaño suficiente para emplear refuerzo vertical. Albañilería tubular, unidad de albañilería con huecos paralelo a la superficie de asiento. Tipos de albañilería. Albañilería confinada. Albañilería reforzada con concreto en todo su perímetro, vaciado posteriormente a la construcción de la albañilería. Albañilería armada. Esta albañilería es reforzada con varillas de acero en el interior de los ladrillos. Bien. Bueno, continuando. Ladrillo de arcilla. El ladrillo de arcilla es un material de construcción normalmente cerámico y de forma ortotédica, ¿no? Las dimensiones se pueden colocar con la mano por parte del operario, ¿no? Fácilmente, ¿no? Se emplea en diferentes tipos de construcción en general. Siguiente diapositiva. El ladrillo como elemento estructural, ¿no? Dice que son utilizados desde hace 11.000 años los ladrillos, ¿no? Por los agricultores, ¿no? En Levante, España, antes de 1500 de Cristo, ¿no? Y así con el tiempo fueron cambiando, ¿no? Siguiente. La arcilla, ¿no? La arcilla se elabora con las raíces de un material sedimentario de partículas muy pequeñas, ¿no? Con silicatos hidratados de aluminio, ¿no? La clasificación se clasifica en diferentes aspectos, ¿no? Por su color, temperatura, función, sus propiedades plásticas y otros, ¿no? Siguiente. Según su uso práctico, ¿no? Diferentes tipos. Siguiente. Según su visibilidad, color, ¿no? Ahí también tenemos los diferentes
tipos, ¿no? Colores. Siguiente diapositiva. También tenemos, según su trabajabilidad, ¿no? Las grasas y las madres, ¿no? Como podemos apreciar. Siguiente diapositiva. Según sus características de las arcillas crudas también, ¿no? Así tenemos plásticos, luminosas, figulinas, ¿no? Como podemos apreciar en la siguiente diapositiva. Bueno, la geometría, ¿no? Su forma es prismática rectangular, en la que sus diferentes dimensiones reciben el nombre de soga, tizón, grueso, siendo su dimensión mayor, ¿no? La imagen. Continuando con la exposición, tipos de ladrillos. Según su forma, los ladrillos se clasifican en ladrillos perforados, ladrillos macizos, ladrillos pasteleros, ladrillos refractarios, ladrillos tejas o manual, ladrillos caravista. Siguiente diapositiva. Estos son los tipos mencionados. Siguiente diapositiva. Las dimensiones y pesos de los ladrillos. Los tipos: ladrillos macizos, ladrillos huecos, ladrillos pasteleros. Sus dimensiones y sus características: corriente, alto, ladrillón, pandereta, ladrillos huecos de 2, de 3, de 4 y de 6 huecos. Sus respectivas dimensiones y sus pesos. Características del buen ladrillo: deben presentar un grano compactado fuerte, es decir, que no se desmoronen fácilmente. No deben absorber más del 7% de su peso en agua. Propiedades mecánicas: la resistencia de los ladrillos es simple mayor, mucho mayor que la de los morteros con los cuales se le asienta. La resistencia de la compresión es de 240 kg sobre centímetro cuadrado, la cual debe llegar al doble en los ladrillos macizos, prensados y bien quemados. Siguiente diapositiva. Sus usos: los ladrillos utilizados en construcción, en cerramientos, fachadas o particiones se utilizan principalmente para construir paredes, muros o tabiques, aunque se pueden colocar a huesos. La habitual es que se reciba un mortero. La disposición de los ladrillos en el muro se conoce como aparejo. En la tabla 1, clases de unidades de albañilería para fines estructurales. La clase 1, su variación, su dimensión, su alabeo y la resistencia de características a la compresión. Siguiente diapositiva. Limitaciones de su aplicación. El uso y aplicación de las unidades de albañilería estarán condicionados a la tabla número 2. Tipo: sólido artesanal, no para muros portantes en edificios de 4 pisos a más, sí sólidos industriales. Así sucesivamente. Siguiente diapositiva. Los ladrillos de calcáreo son ladrillos de color, mayormente son color claro, tienen una mezcla que es de barro, formados a partir de arenas naturales o artificiales. Están conglomeradas con cal, grasa u otro tipo de material sustentable. Está elaborado mayormente en una cocción de un horno debido a su composición de silicio y cal, en un material muy resistente a los sulfatos. Los ladrillos macizos resisten de 100 a 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Siguiente. Los ladrillos de cal y arena. Bueno, esto nos viene en la normativa. Estos ladrillos son normalizados, por lo que cumplen con todos los requerimientos por su uso de obra garantizado su calidad. Su exactitud geométrica permite el asentado fácil. Su densidad es debido a su gran densidad, presenta cualidades como mayor resistencia, mayor permeabilidad, buen equilibrio, muy buen aislante y mayor durabilidad. Siguiente. Características físicas. Tiene como la succión, absorción, resistencia a la compresión de la albañilería, como ya les expliqué, a 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Y absorción son buenos adherentes del sulfato. Siguiente. La fabricación de ladrillos. El proceso de elaboración de este material está utilizado para la producción de ladrillos fundamentalmente de arcilla. Este material está compuesto de esencia de silicio, aluminio, agua y cantidades variables de oxígeno de hierro y otros materiales alcalinos como los óxidos de calcio y los óxidos de magnesio. Siguiente. Ahí podemos apreciar todo el proceso que se hace para la elaboración y la fabricación de ladrillos de diferentes tipos derivados de arcilla. Bloques de concreto vibrado son elementos modulares y premoldeados. Están dentro de la categoría de mampuestos, que en obras se manipula a mano. Son excepcionalmente diseñados para albañilería confinada y armada. Estos bloques de concreto se emplean en la construcción de muros para viviendas. Propiedades físicas.
la densidad. Nos permite determinar si un bloque es pesado o liviano. La absorción del agua se mide con el peso del agua expresado en porcentaje del peso seco de la absorción de la pieza sumergida. Las fluorescencias son características generalmente blanquecinas que aparecen en la superficie de los elementos de construcción. Control de calidad. Se debe realizar el dimensionamiento, el alabeo, la resistencia a la compresión, la absorción del agua. El adobe es un material de bajo costo y de muy fácil preparación, por lo que se le ha usado excepcionalmente. Fabricación del adobe. Selección de la tierra. La tierra para hacer el adobe debe ser limpia y debe estar formada por arcilla y arena. Preparación del barro. Se debe realizar sobre un suelo firme, triturar la tierra seleccionada, moldeado de los adobes. Se debe batir nuevamente el barro y colocarle en los moldes y esparcir en las esquinas. Secado y almacenamiento. A los 3 días se debe de parar los adobes para un excelente secado. Control de calidad. Si a las 4 semanas el adobe de prueba tiene grietas y deformaciones, se le debe agregar arena o fibras de barro. Si a las 4 semanas el adobe de prueba no resiste el peso de una persona, se debe agregar arcilla o barro. Características. Se elabora con una mezcla de 20% de arcilla y 80% de arena, una proporción de paja y agua. Estos adobes se llegan a ejecutar con dimensiones de 46 por 22 por 10 centímetros y se llegan a hacer secar durante 25 a 30 días. Y se debe tener bastante cuidado al momento del secado, de las aguas de lluvia y de las infiltraciones. Los muros de adobe se construyen generalmente de espesor de una sola unidad, ya sea con el adobe a través de tizón, o adobe de cabeza o adobe de soga. Nunca se usan muros o tabiques construidos con el adobe de canto o muros de panderete. La resistencia a la compresión es de 33 a 47 kilogramos por centímetros cuadrados. Grietas en los muros. Las grietas en muros se pueden producir por muchas razones, como la humedad, el movimiento de la tierra, la vibración constante como causas externas, entre muchas otras posibles situaciones. Hoy en día existen gran diversidad de productos que nos pueden ayudar a sellar esas grietas que se pueden encontrar. Sea cual sea la causa, es un problema muy serio que un constructor o ingeniero debe medir la profundidad del daño. Tipos de grietas por fricción cortante, escalonadas. Estas grietas se producen por la unión débil de las interfaces mortero-unidad, dando lugar a esfuerzos cortantes deslizantes en las juntas horizontales. Estas grietas se forman a partir de los extremos de las juntas verticales, que constituyen planos de debilidad en la mampostería. Fallas por tensión diagonal inclinadas. Se producen directamente sobre las unidades de mampostería para valores de esfuerzos normales de compresión moderados. Este tipo de grietas se presenta debido a las deformaciones producidas por asentamientos diferenciales en la estructura. Fallo por compresión, verticales. Las grietas se forman por las deformaciones verticales y se incrementa por el efecto de las deformaciones del mortero en las juntas. Son causadas principalmente por la unión de muros debido a cambios de temperatura, el fraguado desigual de los diversos materiales, por la existencia de tuberías o elementos de diversas instalaciones. Este tipo de grietas es muy frecuente, por lo tanto se encuentran principalmente en la línea de unión de refuerzos verticales de concreto y muros de tabique. Fisuras en muros. Una fisura es la separación incompleta entre dos o más partes con o sin espacio entre ellas. Su identificación se realizará según su dirección, ancho, profundidad, utilizando los siguientes adjetivos: longitudinal, transversal, vertical, diagonal o aleatoria. Los rangos según el ACI son fina, mediana y ancha. La fisuración puede deberse a las siguientes causas: cuidado deficiente, retracción, entumecimiento, variaciones de la temperatura, ataques químicos, exceso de carga, errores de proyecto, errores de ejecución y asentamientos diferenciales. Continúa mi otro compañero. Conclusiones. Las principales ventajas del adobe, además de las expuestas, están en proporciones de muros, de pruebas de sonido y que son muy malos conductores de calor, por lo que
por lo que las habitaciones construidas con las celdas son frescas en verano y abrigadas en invierno. Una de las que el ladrillo también varía entre 1.6 a 2.5. Generalmente se prescribe densidad de 2 para los ladrillos que se van a usar en buena albañilería. La densidad del polvo de ladrillo varía entre 2.5 a 2.9. Como recomendaciones podemos dar: la unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies, en sus interior, tales como gigarros, cochuelas o nódulos de naturaleza calcárea. Otras de las recomendaciones serían: las unidades de albañilería no tendrán manchas o vetas de blanquecinas de origen salitroso o de otros tipos. Se recomienda su empleo para las construcciones de polvorines y depósitos de explosivos, porque aparte de sus buenas características climatológicas, ya expuestas en caso de accidentes, se transforman fácilmente en tierra.